Santa Clara de Asís fue la fundadora de la Segunda Orden Franciscana, conocida como Orden de las Hermanas Pobres, Orden de Santa Clara u Orden de las Clarisas. Fue una de las mujeres más admirables de la Edad Media y la mejor amiga de San Francisco de Asís. Clara nació en Asís el 16 de julio del año 1193 o 1194. Su padre era un noble que pertenecía a una de las familias más ricas de la región. Su madre era una mujer muy piadosa y devota que había peregrinado a Tierra Santa. Antes de nacer la niña, Dios le reveló en un sueño que su hija brillaría como una luz resplandeciente entre las tinieblas de este mundo. Por eso fue bautizada con el nombre de Clara, confiando en la luminosa claridad de Dios. Clara fue una niña retraída que creció tras las murallas del castillo paterno. Desde muy pronto sintió un gran amor por los pobres y muchas veces les llevaba a escondidas los manjares que los sirvientes le traían a su habitación o les daba todo el dinero que podía. Como era una muchacha muy hermosa, no le faltaron los pretendientes, pero ella no sentía que estuviera hecha para los amores de este mundo, sino que por el contrario deseaba consagrar su virginidad al amor de Dios. Cuando Clara tenía 18 años, regresó a Asís un joven oriundo de la ciudad, llamado Francisco, que recorría toda Italia predicando la buena nueva de Jesucristo. Clara le escuchó predicar en la iglesia de San Rufino, y allí se convenció de que el modo de vida que llevaba Francisco, basado en la pobreza y la entrega amorosa a la providencia de Dios, era el que más le convenía a ella. Entre los seguidores de Francisco había dos, Rufino y Silvestre, que eran familiares de Clara. Ellos facilitaron la comunicación entre los dos, y así pudieron entrevistarse varias veces en secreto. Desde el momento en que Francisco vio a Clara, se convenció de que debía quitar del mundo malvado tan precioso botín, para enriquecer con él a su divino maestro. Por su parte, Clara estaba fascinada con el discurso apasionado y el modo de vida heroico de Francisco. Por eso se considera que Clara es la primera plantita del jardín sembrado por San Francisco de Asís en la tierra. La noche después del Domingo de Ramos de 1212, Clara huyó de su casa y se encaminó a la casa franciscana de Santa María de la Porciúncula. Allí la recibieron los frailes menores, con antorchas encendidas y entonando el Veni Creator Spiritus. Clara entró en la pequeña capilla, vestida con sus mejores galas, y ante la imagen del Cristo de San Damián manifestó su deseo de renunciar al mundo y sus vanidades por amor al Santísimo y amadísimo Niño Jesús. Francisco le cortó su rubia cabellera y le entregó un hábito semejante al de los frailes, pues entre los franciscanos aún no existía una rama femenina. Después, para protegerla, Francisco mandó que Clara fuera trasladada al convento de las Benedictinas de San Pablo, hasta donde fueron a buscarla sus familiares, pero Clara se negó rotundamente a volver a su casa, pues su mayor deseo era entregarse por completo al servicio de Dios. Para que estuviera más segura, Francisco la trasladó a la iglesia de San Ángel de Panzo, donde convivió con algunas mujeres piadosas que llevaban vida de penitentes. Poco después se unió a Clara una hermana suya llamada Catalina, a quien Francisco cambió el nombre por Inés, y después se les unió otra hermana llamada Beatriz. Francisco pudo adquirir para las mujeres la iglesia de San Damián, junto con la casa anexa. Allí viviría Clara los próximos 41 años, hasta su muerte. San Damián se convertiría así en el primer convento de las Clarisas, llamadas primero Damas Pobres de San Damián. La condición fundamental para entrar en el convento era repartir entre los pobres todas las posesiones y bienes materiales que se tuvieran. El convento comenzó con 16 mujeres, aparte de Clara, y unos años más tarde entró su madre, llamada Hortulana. El convento no podía recibir donaciones. Los únicos medios para garantizar su sostenimiento eran el trabajo y la limosna. Así, las monjas se quedaban trabajando dentro del convento mientras los frailes franciscanos iban a pedir limosna para ellas de puerta en puerta. Clara escribió la regla de vida para su convento. Por primera vez en la historia, una mujer escribía una regla de vida religiosa para mujeres. En 1215, por orden de Francisco, Clara asumió el cargo de abadesa cuando tenía 21 años de edad, lo que la autorizaba para dirigir el convento. Sin embargo, ella prefería ser llamada servidora antes que abadesa.
Siguiendo las enseñanzas de Francisco, Clara luchó siempre por conservar la pobreza de sus monjas y se negaba con firmeza a recibir en el convento bienes y posesiones que proporcionaran algún tipo de comodidad material. Llegó a pedir al Papa Inocencio III el privilegio de pobreza, mediante el cual ninguna autoridad eclesiástica podía obligar a sus monjas a romper el voto de la santa pobreza. El Papa Gregorio IX quiso convencerla de que aceptara vivir con algunas posesiones materiales, pero Clara le hizo una fuerte oposición, haciéndole confirmar el privilegio otorgado por Inocencio III. A pesar de ser abadesa y madre superiora, Clara servía la mesa para las hermanas, les alcanzaba el agua para que se lavaran las manos y las cuidaba con solicitud de madre. Incluso llegó a lavarles y besarles los pies a imitación de Cristo. Por las noches se levantaba para ver que estuvieran bien arropadas y recibía en su convento a personas enfermas que Francisco le enviaba para que las cuidara. No interrumpía sus trabajos ni aún estando enferma, pues en la misma cama se ponía a tejer y bordar hábitos para los franciscanos. También era ejemplo de oración. Todo el día oraba y por las noches se quedaba orando delante de un crucifijo hasta después de que todas las hermanas se habían acostado. Para Clara, la oración era el momento de encuentro con su amado Dios, que la llenaba de gozo y alegría. Esto le permitía tener un carácter dulce, a pesar de las duras penitencias y austeridades a las que se sometía. Su oración era tan efectiva que muchos sacerdotes, obispos y cardenales le encomendaban tenerlos en cuenta en sus plegarias, e incluso el Papa Gregorio IX llegó a pedirle que orara por él. Por las mañanas era la primera en levantarse, para encender las lámparas y tocar la campana que llamaba a la primera misa. Clara siempre se mostró ante las monjas como una madre fuerte, dispuesta a protegerlas y auxiliarlas en sus necesidades. Pero delante de Francisco mostraba sus debilidades, lloraba y le pedía consuelo. Cuando recibía el cuerpo de Cristo en la Sagrada Comunión, temblaba de emoción y muchas veces las lágrimas acudían a sus ojos. En 1225, Francisco fue a San Damián. Ya había recibido los estigmas del Señor y estaba gravemente enfermo. Allí compuso el Cántico de las Criaturas y otros hermosos versos para las monjas, y el 3 de octubre de 1226 murió. Clara viviría todavía 27 años más. Ella y las demás monjas, conmovidas pero alegres porque su fundador estaba ya en el cielo, besaron las manos del difunto Francisco de Asís. Años después, el rey de Sicilia entró en guerra contra los estados pontificios. Para combatir a los ejércitos del Papa, se ideó el plan de contratar a mercenarios sarracenos, sobre quienes no tenían poder las excomuniones papales, pues no eran católicos. En 1240, los sarracenos llegaron a corta distancia de Asís. Enterados de la existencia del convento de San Damián, planearon asaltarlo, abusar de las monjas y luego darles muerte. En ese momento, Clara estaba convaleciente en su cama, debido a una enfermedad. Las monjas corrieron a avisarle de la terrible invasión sarracena y del peligro que corrían si permanecían en el convento. Entonces Clara se hizo trasladar hasta la puerta del convento y allí pidió que le llevaran el Santísimo Sacramento. Cuando se lo llevaron, se arrodilló y pidió la protección del cielo con estas palabras: «Señor, guarda tú a estas siervas tuyas, pues yo no las puedo guardar, y defiende también a esta ciudad». En ese momento, todas escucharon que del Santísimo Sacramento salía la dulce voz de un niño que decía: «Yo os guardaré siempre». Inmediatamente los sarracenos se marcharon de Asís y se fueron a otro lugar. En 1253, el Papa Inocencio IV fue a visitar a Clara, que se encontraba postrada en su lecho por la enfermedad que la conduciría a la muerte. El Papa dijo entonces: «Ojalá yo tuviera tan poca necesidad de ser perdonado como la que tiene esta santa monjita». Su consuelo en la enfermedad era que le leyeran la Pasión de Cristo. Esto la ayudaba a soportar mejor sus dolores. Clara murió el 11 de agosto de ese año, a los 59 años de edad. Santa Clara de Asís fue ejemplo de mujer fuerte y defensora de la fe. Dejó los lujos y las comodidades por entregarse a la pobreza, convencida de que Dios no abandona a sus criaturas. Confió siempre en el amor de Dios y por eso vivía alegre y tenía un carácter dulce y amoroso. Oración. Oh bienaventurada Santa Clara,
Tu vida brilla como un faro y arroja su luz a través de las edades de la Iglesia para guiar el camino de Cristo. Mira con compasión a los pobres y humildes que te piden ayuda. Al postraros ante vuestro Señor Eucarístico en el cielo, háblale de mi cuerpo afligido y de mi espíritu quebrantado. Pídele que me cure y que me limpie de mis pecados en su preciosa sangre. Amén.